Y ahora, Ahí listo. ya. Entonces, dame un segundo dentro del celular. Las ecuaciones, cuando no son de primer orden, siempre se resuelven utilizando ese polinomio característico que ya lo dibujo ahí. Ese lambda que yo dibujo es simplemente una letra para denotar el polinomio. Entonces, cuando las ecuaciones son de orden uno, pues hay unos métodos ya definidos, variables separables, esos son los sencillitos, ecuaciones exactas, ¿sí? Pero cuando son de orden 2 o superior, ¿sí? Entonces siempre vamos a construir un polinomio característico. Ese polinomio se toma en base a al orden de las derivadas. Entonces, pues si yo, por ejemplo, tengo algo aquí como y3' más y igual a 0, significa que mi polinomio va a ser lambda, miro cuántas primas tiene, lo pongo al cubo, y aquí pues como no tiene ninguna prima, ojo, estoy contando solo las primas, no el exponente. Entonces es como si no hubiera nada. Y este sería el polinomio característico de este ejemplo de aquí. Si por ejemplo tuviéramos y' más y' más y más 2y igual a 0, entonces el polinomio característico sería lambda cuadrado, miro la cantidad de primas, más lambda más 2, ¿sí? Y bueno, esta ecuación característica tiene sus soluciones. Pueden ser reales y pueden ser dos soluciones, así como una ecuación cuadrática. Ustedes saben que la ecuación cuadrática, esa de menos b más o menos raíz de 4ac, sí, esa sobre 2a, tiene dos soluciones, que les da el más y el menos. Pero eh, puede haber el caso de que sea solo una solución o que estas soluciones sean imaginarias. Y lo que me va a definir eso es la forma de la respuesta. Yo aquí tengo, cuando yo vi ecuaciones, también di unas clases y tengo unos apuntes que pueden ser útiles. Si quieren, yo les comparto esto. Es como un resumen de todo el curso. Deme un segundo que cargue. Bueno, entonces, esta es la idea. Un segundo, un segundo. Miren, entonces, esto es lo que les digo del polinomio característico. Si se dan cuenta, entonces en este ejemplo tengo x2', x' y x. Entonces yo miro la cantidad de primas y construyo mi polinomio, ¿sí? Ahora, esta ecuación cuadrática viene dada por esto y dependiendo del valor del discriminante, eh, son tres casos, ¿no? Cuando esto es mayor que 0, entonces tiene dos soluciones reales y la solución me queda de esta forma. Cuando esto es igual a 0, solo tiene una solución de doble multiplicidad. Y cuando esto es menor a 0, o sea, la raíz da negativa, y pues esto da un número imaginario. Y ahí utilizando identidades trigonométricas se llega a soluciones de este estilo. Entonces simplemente es construir el polinomio en todos los ejercicios. De hecho, en todos se hace lo mismo. Se construye el polinomio primero, que es lo que es polinomio. Se encuentran las raíces utilizando función cuadrática o cúbica. En este caso, pues es factorización. Se encuentran donde se hace 0, ¿sí? Y con eso empiezo a construir mis soluciones. Como aquí todas las soluciones son reales y no hay imaginarios o no hay ninguna que se haga 0, entonces las soluciones tienen esta forma. Y simplemente pues es reemplazar los valores de lambda. Esta sería eh, la solución de la ecuación diferencial.
Pero además en este ejercicio nos daban condiciones iniciales para encontrar las constantes. Entonces ahí simplemente era ya teniendo las condiciones que nos daban, eran que y' era igual a cero, y era igual a cero, y si no estoy mal, y2' era igual a 2. Entonces ahí era simplemente coger la solución que nos daban, la solución que encontramos, se deriva una y dos veces, y pues ahí ya, entonces nos decían, y es igual a cero, entonces igualamos esto a cero, reemplazamos las x por cero, y construimos nuestra primera ecuación. Aquí cuesta, cuando y' vale cero, es igual a cero, y reemplazamos aquí entonces los valores de cero, y construimos nuestra segunda ecuación. Y cuando y2' es igual a 2, entonces x vale cero. Reemplazamos acá nuestra tercera ecuación y encontramos las ecuaciones. Resolvemos este sistema de 3 por 3. Aquí pueden resolverlo por el método que ustedes quieran. Yo usé matrices, método de reducción de Gauss-Jordan, si lo conocen. Si no, pues pueden usar cualquier otro método de resolución de sistema de ecuaciones. Y ahí se encuentran las constantes y se despejan acá. Básicamente el ejercicio termina aquí. O sea, aquí ya está la respuesta de nuestra ecuación diferencial. Es este pedacito nomás. El resto que está aquí es para simplemente eh, determinar el valor de las constantes utilizando un sistema de ecuaciones construido a base de las condiciones iniciales que nos da el problema. ¿Listo? Eso sería rasgos generales, cómo se resuelve el primer ejercicio. ¿Pasamos al segundo o tienen alguna duda de este? Yo creo que pasamos el segundo, o Heidi. Y pasen al segundo, entendí. Listo. Entonces, bueno, si se fijan aquí, está igualado a cero. Es decir, esta ecuación es homogénea, ¿cierto? En el segundo ya es un poco más complejo porque del otro lado hay una función. Entonces, ahí el procedimiento cambia un poco, pero no es mucho. Cuando está igualada una función, el problema se divide en dos partes. Primero, se calcula la solución a la ecuación homogénea, es decir, hacemos de cuenta que lo que está al otro lado no existe, lo igualamos a cero. ¿Sí? Entonces aquí dice, solución ecuación homogénea. Entonces hacemos de cuenta que lo del otro lado es cero. Y pues hacemos de cuenta que tenemos 4y2' más 36y igual a cero. Y pues aquí sacamos, aquí lo que hice fue simplemente sacar factor común de 4 y lo pasé a dividir para que se cancelara y me quedara más, los coeficientes más pequeñitos, más sencillo. Bien, aquí se construye entonces el polinomio característico. Miren, tiene 2', entonces es al cuadrado. No tiene primas, entonces es solo 9. Y fíjense que aquí me dieron raíces imaginarias. Entonces, fíjense esto. ¿Qué pasa cuando las raíces que me dan aquí son imaginarias? Cuando la solución son imaginarias. Entonces yo voy a coger la solución. Voy a decir que si ustedes recuerdan, denme un segundo que no me puedo acercar ya. Si ustedes recuerdan un número imaginario, eh, tienen un compañero que se llama Roberto Fernando. Sí, por favor, ¿cómo puede pasar? Listo. Entonces, si ustedes recuerdan cómo se expresa un número complejo, es por la parte real más, bueno, la parte real suelen denotarla con una A, puede ser más o menos la parte imaginaria por I. Entonces, cuando cuando la solución es, en este caso, imaginaria, vamos a intentar llevarlo a esta forma. Entonces miren que en este caso A vale 0, ¿cierto? Si lo escribimos de la forma como un número imaginario, y B valdría 3, ¿cierto?
Y simplemente se mira con esos parámetros qué forma va a tener la respuesta. Entonces, siempre que nos da imaginario, las soluciones van a tener una forma de este tipo. Entonces, Euler a la alfa t por coseno de beta t, más Euler a la alfa t más seno de beta t. Pero resulta que este es 0, ¿cierto? En nuestro ejercicio tenemos 0 más o menos 3i, pero entonces este es 0, entonces simplemente nos queda coseno de 3x más seno de 3x, que eso es lo que se hace. Cuando se tiene imaginario también es más o menos, pero aquí no importa cuál signo elijan, pueden elegir cualquiera. Por lo general uno siempre escoge el positivo, por esa conveniencia. Entonces aquí fíjense que da dos soluciones imaginarias, pero este es un caso particular, porque cuando es imaginario solo se toma uno de los dos, no se toman los dos. Listo, entonces dependiendo de la forma de la solución, entonces escribimos nuestras respuestas. Fíjense que esto era e a la ax por seno de bx, pero pues a es 0, entonces se cancela esto y me queda solo seno y coseno. Entonces la solución homogénea me queda así, por las respectivas constantes. Simplemente es mirar qué tipo de solución tengo, a qué forma corresponde y reemplazar. Bien, lo que viene a continuación, no sé si ese método se los enseñaron a ustedes, pero es cómo encontrar soluciones particulares a partir de la solución homogénea. Resulta que esto es una solución, ¿cierto? Y esta es la otra solución. La constante se deja quietica. Este se le conoce también como el método de variación de parámetros. Creo que sí lo decía ahí el taller, entonces creo que eso sí se los han enseñado. Bien, entonces a partir de la solución homogénea se dice que la solución particular va a tener esta forma. Va a tener la forma de la misma solución multiplicado por una función desconocida u y por la segunda solución multiplicado por una función desconocida ue. Solo vamos a tener que encontrar estas. La demostración de esto pues es un tanto tediosa, pero supongo que ustedes la hicieron o no sé si solo les dieron las fórmulas. Bueno, en fin es este. Para encontrar la Una función u, pregunta, dime. perdón. Eso es cero, el que está arriba con una línea al lado de la constante. Este Sí. es una letra, se llama phi. Yo lo utilizo para denotar las soluciones. Es decir, phi1 es igual a seno de 3x y phi2 es igual a coseno de 3x. Ah, vale, gracias. Entonces, fíjate que si es simplemente la forma, ¿no? Entonces, C1 por una solución que vendría siendo este seno de 3x, entonces significa que la solución particular va a ser seno de 3x multiplicado esta función u desconocida más coseno de 3x, que es este phi2 multiplicado por v, que es la otra función desconocida. Mira, acá lo especifico. ¿Quién es phi1 y phi2? Entonces, bien, esas funciones desconocidas u y v se encuentran con esta fórmula, ¿vale? Entonces, f de x es lo que está al otro lado del igual. Phi2, pues ya saben cuál es phi2, este de aquí. Y este w corchetes phi1, phi2 es el Wronskiano. No sé si han oído de él, es muy usado en ecuaciones diferenciales. Es como el determinante. Entonces, bien, la fórmula del Wronskiano no la escribí aquí, ya la escribo. Por si les interesa o algo. Es la solución 1 por la derivada de la solución 1. Esperen que está un poco feo esto. Y abajo la derivada de la solución 1. La solución 2. Y abajo la derivada de la solución 2. Y se le encuentra el determinante de esto. Sí, es decir, este por este menos este por este. Si el Wronskiano da 0, significa que las soluciones son linealmente independientes y si no, pues no son linealmente independientes. En fin, es una condición para esto que el Wronskiano es diferente de 0, si no se indetermina esto.
Entonces aquí tomamos phi1, lo derivamos, tomamos phi2, lo derivamos y construimos nuestro Wronskiano. Calculamos el determinante y eso nos da -3. Y simplemente venimos a reemplazar en la fórmula, ¿sí? Entonces f de x, que es cosecante de 3, es de hecho un cuarto de cosecante de 3x. Y phi2, que es coseno de 3x. Y pues lo demás, pues las constantes que quedan, ¿no? El -3 multiplicado por el 4, da esto. Esta es una integral que sale por una sustitución sencilla, ¿cierto? Si sustituimos si decimos que u es seno, la derivada es coseno y ahí ya se obtiene la solución sencillita, es un logaritmo. Entonces, esta es la función u. Aquí los dejo a su criterio, estas z la pueden omitir, o si quieren la dejan, a mí me gusta dejarlas. Y bueno, se hace el mismo procedimiento, pero con la fórmula de b. Entonces, es el mismo Wronskiano, no cambia. Es la misma f de x. Y pues aquí lo único que cambia es lo que multiplica eso, que es phi1, que es seno. Se resuelve la integral, también más sencilla todavía. Y me queda algo así. Entonces ahora sí puedo escribir la solución completa, que es la solución a la ecuación homogénea más la solución a la particular, que vendría siendo esto, y simplemente las sumamos todas. Entonces fíjense, aquí está lo que encontramos de la homogénea, que es esto, ¿cierto? La que salió rapidito, fácil. Y aquí está esta parte de aquí. Entonces phi1, que es seno de 3x por la función u. ¿Y quién es la función y? U, todo esto. Listo. Y acá, phi2, que es coseno de 3x por la función desconocida v. ¿Y quién es v? Es esto. Y entonces esa sería la respuesta. Una pregunta, ¿ese signo de phi también se puede reemplazar con R1, R2 u R3? ¿Cuál signo? El phi, Phi... ¿Este? sí, el de la bolita y el palito. Vale, ¿en dónde se puede reemplazar? O sea que se puede reemplazar ese signo con el R1, R2, porque creo que así nos han explicado. Oh, no entiendo, no entiendo tu O sea, pregunta. ejemplo, digamos, en ese phi 2 lo podemos poner como un R2. Se puede hacer eso. Ah, cambiarle la letra. Sí. Sí, sí, claro, no hay problema. Sí, sí, así es como pues me lo enseñaron a mí, pero si ustedes le quieren poner a esto otro. Lo que pasa es que creo que a R, a lo que yo llamo lambda, creo que los libros le llaman R, o sea, aquí. Ah, sí, creo que era ese, ajá. Y pues esta sí no sé cómo lo denoten. Pero creo que la que tú dices es esta R de aquí. Esta yo he visto que le ponen R. Vale. Listo, entonces, ¿hay más dudas de este? ¿O pasamos con el 3? Siga. Vale, permítame un segundito, un segundo.
Vale, listo. ¿Ahí me escuchan? Creo que sí. Sí, sí, la escucho. Vale, entonces estamos con el punto C. Este es exactamente lo mismo. Se resuelve, es el mismo método. Uy, lo desacomodo un poco. Es el mismo método. Entonces, bien, lo primero es la solución a la ecuación homogénea. Entonces hacemos de cuenta que esto no existe y sacamos el polinomio característico, ¿cierto? Entonces tiene 3 primas, entonces es al cubo. Tiene una prima, es normal. Calculamos sus soluciones, sus raíces, ¿cierto? Y fíjense que tengo una que es 0, una que es y positivo y una que es y negativo. O aquí este signo está mal, aquí es un menos. ¿Listo? Igual no importa porque recuerden que cuando uno tiene más y menos, toma la que quiera. Entonces, en este caso se toma el más. Yo tomé el más. Entonces, cuando uno tiene soluciones reales fijas, la solución ya sabe cuál tipo es. Es del tipo Euler a la solución X. Entonces, en este caso sería así. Euler a la 0x porque vale 0. Y cuando pues es imaginario, toma el valor del seno y el coseno. Así como lo vimos en el punto anterior. Entonces, esta sería la solución a la ecuación homogénea. Entonces, miren lo corto que es si les saliera esto igual a 0. Un ejercicio así. Es directo. Bien, ahora sí. Bueno, yo aquí los cambié de lugar, pero no importa, es solo cuestión de convención, igual son constantes. Listo. Y lo segundo ya la ecuación a la ecuación, solución a la ecuación no homogénea. Aquí, a diferencia de acá, no se puede emplear el método de este de U y B, porque fíjense que este es cuando hay dos soluciones. Entonces ahí sí me sirve una U y una B. Pero acá yo no tengo dos soluciones. Acá yo tengo tres. Tengo C, C2 por coseno y C3 por seno. En este caso se aplica un método de variación de variables un poco más complejo, donde, a ver, les digo el método. Tiene su solución particular, ¿cierto? Se supone que esto satisface la ecuación diferencial. Entonces lo que ustedes siempre hacen es, la igualan a 0, ¿sí? Entonces van a derivar primero las constantes. Estas constantes son desconocidas y pues yo sé que son constantes y suena raro que uno diga derivamos una constante, pero nosotros no sabemos qué forma tienen. Pueden ser una función, entonces vamos a hacer de cuenta que son una función. Entonces vamos a sacar acá tres ecuaciones. La primera ecuación se obtiene derivando solo las constantes. Lo demás se deja como está. Entonces miren, C1', C2' por coseno lo dejo igualito, C3' por seno. Y siempre igual a 0. La segunda ecuación ya se dejan las constantes quieticas y se deriva el argumento. Entonces en este caso lo que acompaña aquí es un 1. La derivada de 1 pues es 0, por eso ya no está este factor. Se deriva el coseno, se deja la C2' quietica. Lo que estoy derivando es esto. Entonces se deja la C2' quietica y derivo el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y lo mismo, dejo la C3 quietica y derivo el seno. Para la ecuación 3 se hace lo mismo. Se deja la prima quietica y se deriva lo que lo acompaña. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno. Y aquí ya no es igual a 0. Aquí es igual a lo que está al otro lado de la función. ¿Listo? Entonces esas son las tres ecuaciones y con esas tres ecuaciones nuestro objetivo es encontrar quién es C1, C2 y C3. Lo demás son incógnitas. Entonces aquí lo resuelven como un sistema de ecuaciones normal. En este caso tuvimos la suerte de que se cancelara C1. Entonces nos queda aquí un sistema de 2 por 2, ¿cierto? Con C2 y C3 y se resuelve más sencillo. Entonces, bueno, aquí yo las igualo, encuentro quién es C3, lo reemplazo en la otra y encuentro, fíjense, encuentro una expresión para C2'. C2' vengo y la reemplazo aquí para encontrar C3. Esto lo reemplazo en la primera ecuación para encontrar C1. Y ahora sí, esta es una ecuación
Dice esta reunión ahora tiene minutos ilimitados. Ah, bueno. Y, em, y ahora para encontrar, lo que encontramos son las C primas, pero necesitamos las C normales. Es decir, a mí no me sirve C2 prima, yo necesito C1 prima, C2 prima, C3 prima. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sencillamente es integrar ambos lados. Entonces, si yo cojo C1 y le saco la integral a ambos lados, voy a obtener cuánto vale C1. Entonces, si ustedes integran esto, les da esto. Yo lo hice en Photomat, pues porque es una integral bastante larguita. Y estas dos sí son más elementales, salen de tabla, así rápido. Entonces la integral de pues menos seno es coseno, ¿cierto? No se olviden de las constantes. Y la integral de esta también parece complicada, pero es sencilla. Y la que es difícil es esta S3, que está acá. Y finalmente, entonces ya, se escribe la solución homogénea más la particular. La homogénea es esta que habíamos calculado acá. Y la particular es la suma de estas. Entonces es lo mismo, es escribir em, así como está aquí. Seno por C3, o sea, la particular va a ser esto mismo, pero ya con los valores definidos para C1, C2 y C3. Entonces, la solución homogénea es C1 más C2 coseno más C3, esta que está aquí, este primer renglón. Y ahora sí empezamos. Para la solución particular. C1, pero ¿cuál C1? El que yo encontré acá. Listo, este. Más C2 por coseno. C2 por coseno, este de aquí sí. Más C3 por seno. Y esa es la solución. ¿Alguna duda? La pregunta, entonces la respuesta sería la última respuesta de la derecha. Sí, la respuesta es esto largote. Ah, ya. Ni Ok. siquiera me cupo ahí. Listo. Y si ustedes tienen la oportunidad de un graficador potente como MATLAB o algo así, les recomiendo que ingresen esto ahí. Las gráficas que tienen las ecuaciones diferenciales son muy bonitas. Bueno, en fin. Listo. Vamos con el D. El D era una ecuación de segundo orden igualada a una función. Esta tenía un problema y esta no fue tan fácil de hacer, aunque se ve fácil. Bueno, en fin. Se hace lo mismo, ¿cierto? Se iguala a cero y se encuentra la solución homogénea. Entonces se construye el polinomio, ¿sí? 2 primas 2, una prima 1, no tiene primas, el coeficiente. Se encuentran las soluciones y este es un caso característico. Entonces, si nosotros nos vamos acá, nos hemos encontrado los tres casos en este taller, en estos 4 puntos. Deme un segundo que cargue. Hemos encontrado el caso cuando tiene dos soluciones. Hemos encontrado el caso cuando es imaginaria. Y ahora tenemos el caso cuando esto es igual a cero. ¿Cómo así es igual a cero? Es decir, tengan en mente esta ecuación, ¿cierto? Cuando algo es de grado 2, yo uso la función cuadrática, ¿cierto? Y la función cuadrática me arroja dos resultados. Pues, uno con el más y uno con el menos. Pero ¿qué pasa si este factor de aquí se hace cero? Pues el más y el menos se me anulan. Me queda una sola solución, ¿cierto? Pero esa solución se dice que tiene multiplicidad 2. ¿Eso qué significa? Significa esto. Simplemente es el exponente. Entonces fíjense que la solución de esto es lo mismo, es menos 1, ¿cierto? Pero tiene multiplicidad 2. O sea, tiene dos soluciones, pero es la misma. Entonces se dice que tiene multiplicidad 2. Esa multiplicidad me va a determinar
Em, un segundo. Bueno, no recuerdo, creo que no sirve para nada. En efecto, no sirve para nada. Listo. Entonces, si se fijan, lo que tengo aquí, la forma de estos cosas cuando tiene multiplicidad, es decir, cuando esto es cero, la forma de la solución se escribe así. Entonces es similar a esta, pero la diferencia es que ahora hay una t multiplicando el segundo factor. Y listo, eso es lo que cambia. Entonces aquí calculamos rapidito la solución homogénea. Y aquí elevado pues a la lambda, a la solución. Para la ecuación a la solución no homogénea, volvemos a usar el mismo truco de u y b, porque seguimos teniendo dos. Entonces es el mismo que usamos acá. Es lo mismo que usamos aquí. Fíjense que tenemos phi1 y phi2, entonces podemos utilizar este mismo método con estas mismas fórmulas. No lo volví a escribir todo completo, pues porque ya está ahí antes, pero es similar. Entonces se calcula el Wronskiano. Efectivamente obtenemos uno diferente de cero. Y teniendo presente esto, usamos las fórmulas, que son también integrales sencillas, mucho más sencillas de las que salían antes. Y ahí simplemente la solución, pues es la suma de todo eso, ¿cierto? De esto más esto. Y eso me da algo así. Y eso sería todo. Los otros dos puntos que los hizo una compañera, ella dijo que ahorita iba a entrar a una clase y que me mandaba un audio explicándolos cuando saliera. Entonces yo les mando eso. Vale, no hay problema. Vale, listo. Si yo dejo de grabar aquí, ¿a quién le queda la reunión? ¿A mí? Creo que sí.